Les invito a orar. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, porque tú eres bueno. Tu palabra dice que todas las cosas, Señor, que nos suceden nos ayudan para bien a los que te aman, Señor. Y aquí estamos un grupo de hombres y mujeres, Señor, esforzados y valientes que te amamos. Y creemos, Señor amado, que todo está bajo tu control, Señor. Por eso te damos gracias por este taller de capacitación, porque sé, Dios de los cielos, que impactarás la vida de cada uno, Señor, de los que nos están viendo, nos están escuchando, Señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos, esforzados, valientes, porque ha sido bueno este momento y este tiempo que vamos a disfrutar. Señor, ayúdanos a tener un corazón, Señor, humilde para recibir cada una de las informaciones, de las herramientas que recibamos, Señor, en este día. Te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marlo, tú estás Amén. allí, ¿verdad? Pendiente de los que entran a Face. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra tallerista invitada en el día de hoy. Es nuestra hermana María del Mar Orozco. Ella es de la Fundación Vive, específicamente en el programa, en el Ministerio de Rana Bacana. Ella es la especialista en currículo. Podría decir yo ahora que ella es como mi jefa en currículo, porque soy parte del equipo de constructores de currículo, de las series que muchos de los clubes reciben, y también hemos trabajado en lo que ustedes van a mirar de los devocionales en familia. Dios no está en cuarentena. María del Mar también es teóloga. Y bueno, nos da mucho gusto, María del Mar, tenerte en esta tarde, en este lugar, en este recinto, y sé que vamos a aprovechar al máximo este taller. Dios te bendiga y te doy paso. Bueno, muchas gracias, Pastora Claudia, por la invitación, también por la oportunidad de poder estar acompañando a tantas personas desde tantos lugares. Me sorprendió cuando empezaron a escribir desde dónde se conectaban, y realmente hay mucha gente de muchos lugares diferentes. Algunos, la mayoría los conozco, y algunos nombres, repasando en la pantalla, algunos nombres ya me son familiares, pero bienvenidos a todos. Me agrada muchísimo que podamos estar juntos, y bueno, vamos a aprovechar este tiempo, y ya que nos tocó iniciar un poquito tarde, vamos a lo que vinimos. Bueno, este taller quisiera que fuera como muy participativo, así que voy a pedir de parte de ustedes que estén como muy abiertos a compartir sus experiencias, a responder las preguntas, porque sería realmente muy aburrido estar yo aquí todo ese tiempo hablando sola frente a una pantalla. Entonces he intentado hacerlo un poco interactivo, así que Ana nos va a estar ayudando aquí en el chat, y bueno, ahora se suma el chat allá en el Face. Vamos a intentar hacerlo así por si hay preguntas. En cualquier momento también pueden levantar la manito o poner una reaccioncita o hacer alguna seña, que ahí yo les puedo mirar si tienen preguntas, o cuando es el momento de abrir el micrófono, pues simplemente lo abren y vamos a estar abiertos. Entonces, bueno, a lo que vinimos. Vamos a pensar como primero cómo nos ha cambiado el COVID. Es decir, todos estamos metidos en este tema, nos tomó por sorpresa, nadie nos avisó, es decir, nadie nos dijo prepárense porque en 3 meses no van a poder salir durante 5 meses, nadie nos dijo eso. Simplemente de un día para otro, hoy podías salir y mañana ya no. Hoy no usabas tapabocas y mañana sí. Hoy no usabas gel antibacterial y mañana sí. Así, de repente nos mandaron a los empujones a todo este tema del COVID, que uno decía, bueno, esta cuestión de dónde salió, cómo así, esto cómo se come, esto cómo funciona, cómo así que no podemos ir a la iglesia, cómo así que los niños nos van a volver al colegio, esto qué es. Así que me gustaría iniciar preguntándoles a ustedes cómo nos ha cambiado el COVID.
a ti personalmente, ¿cuál ha sido, digamos, como el cambio más drástico en tu rutina diaria o en tu rutina familiar? ¿Qué es mejor ahora y qué es peor ahora? Entonces, no sé si algún valiente o alguna valiente abre su micrófono y me puede contar cómo ha cambiado, qué ha pasado en tu vida, qué hacías antes que ya no puedes hacer y qué no hacías antes que ahora sí. ¿Cómo nos ha cambiado el COVID? Es la pregunta. A ver quién se anima a participar. Daniel Brieño levantó la mano. Sí, Daniel, te escuchamos. Daniel. Bendiciones primeramente para todos, de manera personal y de manera personal, pues, ya no sé mucho, la verdad. Y lo bueno, digámoslo así, pregunta que me ha dado aquí en todo de cuarentena, ha sido tocar otro instrumento. Eso ha sido lo bueno. Lo malo para mí es que se puede decir que ya no se puede ser como antes, ya todo es a distancia, ya hasta Dios hermano y ya listo, allá a la distancia. Eso para mí ha sido lo Lo novedoso, lo nuevo. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que se atreva a abrir su micrófono y decirnos cómo le ha cambiado el COVID? ¿Qué ha sido lo novedoso en esta época? ¿En su trabajo algo ha cambiado? ¿En su rutina familiar? Elite. Escuchamos, Elite. Elite, buenas tardes. ¿Sí? Bendiciones y bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar reunidos aquí en esta tarde. En la parte en que yo siento que ha cambiado de manera negativa es porque, bueno, dejé de hacer muchas cosas que antes de que se iniciara la pandemia podía hacer, como salir al centro sin estar de pronto sujeto como ahora que me toca salir en los días estipulados de acuerdo a mi número final de cédula. Entonces, esa ha sido como una parte negativa, porque ya uno no puede salir como antes, que salía libremente. Otra parte es que pues desde que se inició la pandemia, no hemos podido congregarnos físicamente en nuestros lugares, en nuestras iglesias. Yo, por ejemplo, que estoy en la parte de ministerio infantil, no he podido ver a los niños personalmente, poder darles un abrazo, un beso, como lo hacía uno cuando iba a la iglesia, ¿verdad? Y a los hermanos también, y esa parte uno la extraña mucho. Esa es la parte, como una de las partes negativas, porque hay muchísimas, pero de las partes positivas es que, uno, por ejemplo, hacemos este tipo de reunión, este tipo de taller como el que estamos haciendo hoy, uno que hicimos también la vez pasada con la pastora Claudia, y que si no, si no fuera por este medio, yo estoy completamente segura de que no hubiese podido asistir al taller, porque de pronto lo hubiesen hecho en un horario en el que yo no iba a poder asistir y mucha gente se iba a quedar sin recibir esta bendición que vamos a recibir en esta tarde. Y bueno, eso ha sido una de las partes positivas porque podemos hacer cosas que de pronto las podemos hacer en un lugar, en físico, pero lo estamos haciendo aquí de manera virtual y nos estamos conociendo, vamos a aprender. Veo que hay hermanos conectados de muchas partes, entonces si de pronto se hubiese hecho en un lugar físico, muchos hermanos de los que están conectados no pudiesen estar en el taller.
Otra de las cosas positivas, por ejemplo, yo soy mamá, tengo dos de mis hijos que están en la universidad y en estos momentos, por el hecho de no poder estar en las universidades de manera presencial, ellos la están haciendo de manera virtual y para mí pues una bendición porque ellos están aquí, porque si lo estuviesen haciendo personalmente no estuviesen en mi casa porque ellos no estudian, yo vivo acá en Sincelejo y ellos no pudiesen estar aquí porque ellos estudian en otra ciudad, fuera de Sincelejo. Y Bueno, otra cosa, muchas gracias. ok hermana, Gracias. bendiciones. Vamos a escuchar rápidamente. María, aquí en el chat me están escribiendo que Sandra Solorzano quería participar y Jenny López. Ok. Buenas tardes, Dios bendiga. Un placer poder estar en este taller con todos ustedes, conociéndolas. Sí, escuchamos. Brevemente, lo positivo de pandemia es que pues hemos podido estar en familia, más reunidos. De pronto no teníamos tiempo por el trabajo, nos quitaba mucho tiempo y ahora lo hemos tenido. Y lo negativo es que hemos dejado de, como lo dijo hermana, de congregarnos, pues de estar juntos como pueblo de Dios físicamente, pero hemos aprovechado todos estos medios para poder estar en contacto. Bueno, gracias. Y bueno, creo que Sandra era saludando, si no estoy mal. Bueno, muchas gracias a los que participaron. Ese es como yo creo que todos nos podemos sentir identificados de alguna manera con lo que ellas han compartido. Y tristemente, como la otra cara de la moneda en cuanto a nosotros como hijos de Dios, como el pueblo del Señor, es que muchos cristianos mandaron a Dios al confinamiento también. La cuarentena se estableció para los ciudadanos, pero muchos cristianos aprovecharon para mandar a Dios de cuarentena también. Muchos se retiraron de las iglesias, no volvieron por alguna razón, no volvieron, en este caso pues no se conectan a las reuniones, dejaron de aportar económicamente porque ya no estaba el hermano Ujier que te pone la bolsita para ver si vas a echar o no ofrenda. Y el tema que nos congrega en esta tarde, muchos han dejado la tarea de la formación espiritual de los niños, niñas y adolescentes, ha pasado de la iglesia a los padres así, de la noche a la mañana. Y los papás estaban como, ¿y ahora esto cómo se hace? ¿Qué se supone que tengo que hacer yo aquí para que mi hijo siga recibiendo de Dios? ¿Qué ha sido lo más problemático de eso? Ustedes, que seguramente creo que la mayoría de los que están aquí es porque están vinculados con el ministerio infantil de sus lugares de origen, me gustaría que escribieran ahí en el chat cuál ha sido o qué creen ustedes que ha sido lo más problemático de esta parte. Que de un momento a otro los padres hayan sido los encargados de la formación espiritual de los niños, niñas y adolescentes. Ya no pudieron ir a la iglesia y ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos los niños en casa, inventemos alguna cosa. Y mientras ustedes van escribiendo ahí en el chat, es esto lo que vamos a reflexionar en el día de hoy. Vamos a reflexionar acerca de la tarea de los padres y cuidadores en la formación de niños, niñas y adolescentes. Esta cosa, esto cómo se hace, esto cómo se come, vamos a mirar un poquito sobre eso, ¿listo? Entonces yo voy a compartirles mi pantalla. Les voy a mostrar por aquí, bueno, como ya la pastora Claudia dijo, este taller se llama Dios no está en cuarentena. Ay, hermana Jenny López, te estoy viendo y no te había visto. Y vamos a mirar entonces qué nos dice Dios. Vamos a empezar pensando qué nos dice Dios. Y vamos a mirar en nuestras Biblias, en Deuteronomio 6, 1 al 9. Les voy a pedir que por favor busquen en sus Biblias Deuteronomio 6. Del 1 al 9. Y vamos, pero yo les voy a dar 5 minutos que lean el texto y vamos a reflexionar sobre estas preguntas y luego compartimos. ¿Listo? Vamos a reflexionar sobre
¿Quién es Dios en este pasaje? ¿Cómo se revela este texto? Vamos a pensar también a quién le habla Dios en este texto y quiénes son los encargados de enseñar. Vamos a pensar también sobre qué se enseñaba, cómo se enseñaba. No te preocupes si no alcanzas a repetir, por si acaso. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se revela o qué hace? ¿A quién le habla Dios en el texto? ¿Quiénes eran los encargados de enseñar? ¿Sobre qué se enseñaba? ¿Cómo debían enseñar? ¿Y cuánto duraba el proceso de aprendizaje? Entonces tenemos unos minuticos para leer nuestro texto y pensar en esas preguntas. Y volvemos. Hermana, repítanos el... Deuteronomios 6, 1 al 9. Gracias. Hermana, para que me haga el favor de repetir las palabras, perdón, las preguntas. Voy a ponerlas en el chat de Zoom y allí las van a poder ver. ¿Listo? Ok, no, Ana, ¿puedes confirmarme que me estás escuchando bien? Hola Mari, a veces se te oye un poquito robótico. Cuando Ok. estabas hablando de las preguntas, no sé, se robotizó. Ok, gracias, Ana. Bueno, voy a poner las preguntas en el chat y allí las pueden ir mirando. ¿Listo? Ya. Bueno, Jenny, yo te lo hemos mandado.
y para que tú hagas. Ahí escucha. Bueno, listo. Vamos a mirar a ver cómo les fue con el texto y con algunas de las preguntas. Vamos a leerlo entre todos. Yo lo tengo por aquí, le voy a enseñar en pantalla. Y vamos a leerlo entre todos. Les mando darles. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios que les doy, tendrán una larga vida. Escucha, Israel, obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. La tierra que vas a ocupar rebosa leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como una cinta. Bueno, vamos a que me ayuden entonces con las preguntas. Vamos a ver, ¿quién es Dios en este pasaje? ¿O cómo María, se te está oyendo un poco robótico. Sí, María, se está escuchando. ¿Qué hace Dios? A ver, ¿quién se anima a abrir su micrófono y contestar esta pregunta? Yo estoy leyendo las de fe y entonces te las voy a ir pasando. Pues denme un segundo. Algunos de los que están aquí presentes en la sala, sí, puede pensar en quién es Dios en este texto. ¿Quién piensan que es Dios en este texto o cómo actúa o cómo se revela? ¿Alguien? Yo creo que Él se revela como Padre, dice que Él es nuestro Padre y que uno es. Dios es uno. Es uno y es nuestro Padre, dice ella. Muy bien. ¿Qué hace Dios en este texto? ¿Qué es lo que Dios hace? Es el que da las instrucciones. Muy bien, Dios es el que da las instrucciones. Muy bien, Dios da las instrucciones. ¿A quién le habla Dios en este texto? Le habla a Israel. El pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Muy bien, le habla al pueblo de Israel. ¿Quiénes eran los encargados de enseñar en este texto? Los padres. Los padres. Los padres. Enseñar a los nietos, a los hijos, los padres y los abuelos. Muy bien. Misión oral. ¿Sobre qué debían enseñar los padres? Mandamientos, estatutos y decretos. Sobre los mandamientos. Muy bien. Es decir, en resumen podríamos decir que debían enseñar la ley, ¿cierto? Que era lo que hasta ese momento el pueblo de Israel tenía. Nosotros hoy tenemos toda la Biblia, entonces podríamos imaginar que nuestra función es enseñar toda la Biblia, ¿cierto? Enseñar sobre Dios. ¿Cómo debían enseñar? Dios le dio hasta la forma como lo podían hacer. ¿Cómo debían enseñar? Cuando se levantaban, cuando se acostaban, cuando iban por la calle. Decir que debían enseñar la ley, ¿cierto? Que era lo que hasta ese momento el pueblo de Israel tenía. Nosotros hoy tenemos toda la Biblia. Sí. Cuando fueran por el camino, que se las colocaran en la mano, en los postes, en la casa, al acostarse, al levantarse. Mañana, por la noche, viéndolos en los postes. Una de las cosas que dice aquí mi hermana
que es a donde nos manejamos todo el día para allá y para acá, y así observamos y aprendemos. Y repitiendo. Acá dicen que en la práctica. Sí, muchas gracias. Con el ejemplo. Hermana, algo que yo veo interesante en el texto y es que dice que debe ser guardado en el corazón. O sea, si es guardado en el corazón, eso marca todo. Si de pronto sin estar con tanto empuje y empuje de que haga esto, que mire así, que el otro, no. Si ya está en el corazón, ya eso se va solito, sin olvidar el estar recalcando y diciendo, pero lo importante es que quede grabado en el corazón de cada persona o cada niño. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cuánto duraba ese proceso de aprendizaje? ¿Cuándo debían dejar de enseñar? En ningún momento, toda la vida. Siempre, todo el tiempo había que enseñar. Siempre. Debían permanecer enseñando siempre. Que se las repitas, dice, y repítesela. O sea, que eso era ahí, dele. Como decimos nosotros, un dele que dele, ¿cierto? Sí, todo con el ejemplo, que el ejemplo es el que arrastra. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ustedes han estado muy acertados. Muy bien. ¿Por qué Dios entonces creen que hace tanto énfasis en el tema de los padres? Es decir, Dios es muy enfático en decir quiénes eran los que tenían que enseñar. Moisés tenía que transmitir el mensaje al pueblo de Israel, pero cada padre en su casa tenía que tomar esa labor, ¿cierto? Y Dios hace especial énfasis en eso. Y esto nos lleva al primer principio de nuestro taller. ¿Por qué Dios insiste tanto en los padres? Porque todo empieza con ejemplo. Es el principio que vemos hoy. Mucho de lo que un niño aprende es asimilado más que aprendido. Es decir, un niño puede aprenderse hoy que 1 por 1 es 1, ¿cierto? Y eso es un proceso así instantáneo. Pero algo que él asimila es un proceso que dura en el tiempo. Entonces, el reflejo de su fe en Dios, el reflejo de los padres, se va sembrando en el corazón de los niños. Entonces, uno podría pensar lo que el hijo ve en la casa es lo que muchas veces va a imitar. Podríamos nosotros diseñar todos los métodos, podríamos diseñar los devocionales más excepcionales, tener todos los talleres con los conferencistas internacionales, con las herramientas más espectaculares, pero si no hay padres comprometidos en el proceso, no va a funcionar, porque todo empieza con el ejemplo. Más allá de, yo quiero que mi hijo conozca a Dios, porque muchos padres dicen eso, y son honestos en lo que dicen, o muchos padres dicen, ay, qué bueno que lea la Biblia, qué bueno que vaya a la iglesia, yo le doy permiso para que vaya, pero solamente se quedan ahí, no van un poco más allá. Así que si un padre no tiene una relación creciente, verdadera y constante con Dios, es muy difícil que ese niño o niña tenga su propia relación con Dios, porque todo empieza con el ejemplo. Por eso Dios hizo tanto énfasis en el tema de los padres. Y ustedes pueden pensar, los que aquí me gustaría que pusieran un dedito arriba, y yo voy a mirar aquí en la pantalla, todos los que han nacido en hogares cristianos, los que son cristianos o desde muy chiquitos. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a ir a la iglesia desde que tenía 5 años. Entonces yo casi que he estado ahí toda la vida, ¿cierto? Entonces pongan un dedito arriba los que nacieron en casas cristianas o están yendo a la iglesia desde muy chiquitos. Y ahí, bueno, ahí veo muchas manitos que se levantan, ¿cierto? Muchas gracias. Y ustedes pueden pensar en cuál ha sido como esa influencia, ¿cierto? ¿Cómo influyó el hecho de que sus padres los llevaran a la iglesia desde muy niños? Y podrían pensar también, y si de repente una persona abre su micrófono y me dice, ¿cuál fue ese recuerdo más valioso relacionado a esto? ¿Cuál es ese recuerdo que tú tienes de cuando eras niño? ¿Qué cosas veías en tu casa? ¿Qué cosas veías en la iglesia? Que ha sido una cosa valiosa y que te ha marcado en tu vida como adulto.
Yo puedo decir, por ejemplo, que recuerdo a mi mamá siempre leyendo la Biblia y orando. Y yo de niña no entendía por qué mi mamá cuando oraba lloraba. Ahora sí lo entiendo, ¿no? Pero antes yo era como, ¿por qué mi mamá cada vez que ora llora? Y recuerdo que ella tiene una Biblia así muy grande, de esas clásicas que tienen ese forro marrón con una corredera así gigante. Esa es la Biblia de mi mamá y yo siempre la recuerdo en su habitación orando y con su Biblia rayada, así marcada, porque le hacía marquitas y eso. Y eso para mí, a mí como adulto hoy, me marca, me ha marcado en mi vida y ayudó en mi formación. Entonces, dice la Biblia que hay que cerrar la puerta cuando entramos a hablar con nuestro Padre, ¿cierto? Pero de vez en cuando hay que orar para que nuestros hijos nos vean. De vez en cuando hay que leer la Biblia para que ellos nos vean cómo la leemos, porque todo empieza con el ejemplo. Entonces, bueno, una persona se anima a abrir su micrófono y decir cómo ese ejemplo de sus padres le impactó. Hola. Ok, ¿sí? Bueno, ver a mi mamá leer la palabra 3 veces al día. Yo decía, pero ¿por qué 3 veces al día? Porque yo me alimento 3 veces al día. Entonces, el entregar sus diezmos fue muy, muy impactante para mí, porque desde que yo empecé a manejar el dinero que ella me enviaba cuando yo estaba estudiando, yo de ese dinero debía mandar, debía sacar mi diezmo. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo tengo un hábito de rayar mi Biblia. Me gustan los marcadores y llevo un diario, escribo todos los días. Y mis hijos saben que los marcadores que yo uso para hacer mis devocionales son intocables. O sea, literal, son intocables. Así que cuando saben que a mamá se le perdieron los marcadores con los que hace el devocional, ellos están afanados buscando por toda la casa porque ese marcador o la cajita donde los meto tiene que aparecer, porque son los marcadores que uso para hacer el devocional y son intocables. Entonces, cosas como esas, bueno, digamos que yo soy un poco temática con el tema de que me gusta marcar y eso, pero cosas como esas a ellos los dejan pensando, ¿no? ¿Por qué para mi mamá es tan importante eso? Un marcador más, un marcador menos, pero es que no, son los que uso para hacer mis devocionales y por eso son especiales y por eso no se tocan. Digamos, nosotros podemos hacer cosas intencionales con nuestros hijos en ese sentido. Podríamos pensar ahora en ese proceso de Dios con el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Qué podía salir mal? Dios les dijo qué tenían que enseñar, cómo tenían que enseñar, cuándo tenían que enseñar, quiénes tenían que enseñar. Podríamos pensar qué podía salir mal en este proceso. Pero si uno mira en la Biblia unos textos atrás, uno se da cuenta que algo salió mal y vamos a mirarlo vamos a mirarlo aquí. En este texto, Jueces 2, 10 al 13, dice, finalmente murió toda esa generación y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que Él había hecho por Israel. Así que los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor y adoraron a un Dios falso llamado Baal. Abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a los dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos, y por eso el Señor se enojó con Israel. Abandonaron al Señor por creer en Baal y Astarte. Ahora, aquí yo lanzo la pregunta, ¿quién tuvo la culpa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién tuvo la culpa? Nosotros somos buenos en buscar culpables, ¿cierto? ¿Quién tuvo la culpa? Los padres. Los padres, claro, es que se ocupan en lo que no es, y vea, dejaron de hacer lo que las señoras se iban por de la vecina a hacer visita, los papás se iban a jugar fútbol y los hijos, nadie los atendía, los papás tuvieron la culpa. ¿Quién más tuvo la culpa en este proceso? Pues yo me atrevo quizás Josué no hizo el trabajo de dejar a otros líderes.
Moisés, ¿te refieres a Moisés? ¿O a Josué? Josué, porque ya Moisés no estaba, era Josué. Ah, claro, es que sí ve, Josué pensó que iba a ser eterno. Ah, Es que él pensó Erika que María, Angélica María dice también los padres. Ah, los padres, es que vea, es que... Olga Marina Peralta dice los abuelos. Ah, es que los abuelos pobres viejitos, ¿qué le van a encargar a ellos la responsabilidad? No pueden ni cuidar de sí mismos, ahora van a encargarle a otros. Pero Bueno, también, El culpable fue Baal. Los líderes religiosos. El culpable fue Baal. Bueno. Están diciendo que el pecado. Ah, es que el pecado, vea, el diablo siempre ahí metiéndole la cascarita a uno y vea, hay uno, ¡zas! Cae porque cae. La tuvo la vaca. Aquí podríamos pasarnos todo el día discutiendo sobre quién tuvo la culpa. Lo cierto es que la Biblia no lo dice, pero para que esto sucediera, para que hubiese una generación que no conocía a Dios, alguien tuvo que dejar de hacer lo que le correspondía. ¿O qué piensan ustedes, cierto? Alguien tuvo que dejar de enseñar en algún momento. Lo que este texto quiere decir es que de repente yo me encontraba con un niño y le decía, ay, ¿tú te acuerdas de esa historia cuando Dios abrió el mar en dos? Y el niño quedaba como, ¿qué? ¿El mar? ¿Cuál mar? ¿Se abrió el mar en dos alguna vez? Es decir, hubo una generación que creció, que no conocía a Dios ni lo que Dios había hecho por Israel. Eso puede ser muy lamentable realmente para un pueblo, el desconocimiento de Dios. Por eso sucede cuando nosotros dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer. Fallaron en el propósito de Dios de que Él fuera conocido por las generaciones. Por eso Dios hizo énfasis puntual en que los padres tenían que enseñar. Porque Dios sabía que si lo dejabas de hacer, eso era lo que iba a suceder. Una generación que desconoce a Dios. Vamos a hacer cuentas alegres, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y cuando digo así, cuentas alegres, me acuerdo de mi papá. Vamos a pensar, o si los que son buenos para las matemáticas, o sea, yo no, ¿cuántas horas tiene la semana? A ver, ¿quién puede calcular y decir? De pronto ahí nos pueden ir escribiendo en el chat y Ana nos va contando. 168. 168 horas tiene la semana. Muy bien. Tengan ese dato en su mente. Vamos a pueden hacer ir escribiendo en el chat de que quede ahí. Vamos a pensar en circunstancias normales sin COVID. Listo. Sin COVID, de esas 168 horas semanales, ¿cuántas horas en promedio pasan los niños en el colegio? De 25 a 30 horas. De 25 a 30 horas. Sí, exactamente. Entonces vamos a redondear la cifra porque necesitamos un número exacto, 30 horas. Ese fue el número que me dio a mí cuando yo hice el ejercicio, 30 horas. De esas 168 horas, ¿cuántas horas los niños están durmiendo? Digamos que un niño normal duerme 8 horas diariamente. ¿Cuántas horas serían durmiendo? 56. 56 horas a la semana, más o menos, ¿cierto? Imaginemos que este niño tiene una actividad extracurricular, que practica un deporte, que toma clases de arte, bueno, no sé, que va a visitar a la abuelita. Una actividad extracurricular que dura 3 horas semanales. Listo, vamos a calcular, más o menos, 3 horas semanales. ¿Cuánto tiempo de esas 168 horas semanales el niño va a la iglesia en circunstancias normales? 4 veces a la semana. Una sola vez. ¿Cuánto dura la iglesia? No, una sola vez. ¿Cuánto dura la iglesia? 2 horas o 3. 3 horas. Exactamente, 2 horas a lo mucho, ¿cierto? 2 horas a la semana. Muy bien. ¿Cuánto tiempo nos queda entonces? Si a esas 168 horas semanales le restamos las 30 horas que está en el colegio, las 2 horas de la iglesia, las 56 horas durmiendo y las 3 horas de una actividad extracurricular, ¿cuánto nos queda? Ese tiempo que nos queda es el tiempo que pasa en casa.
¿Cuánto tiempo nos queda? 98 horas. 38. 98. No, menos. Una semana. A la semana, según mis cálculos. 77 horas. Eso es lo que gasta. Según mis cálculos. 77. Sí, según mis cálculos son 77 horas. Y miren, se los voy a mostrar en esta gráfica. La pueden ver todos, ¿cierto? Ok. Ahí están las cuentas alegres y mira, están. En la iglesia pasa 2 horas aproximadamente, 3 horas en una actividad extra. 30 horas en el colegio, durmiendo y en casa. Este ejercicio quise que lo hiciéramos porque nos invita a la reflexión. El mayor tiempo que pasan los niños y donde más reciben influencia, tanto positiva como negativa, es en su casa. Y de ahí, de esa fuente, es donde van a recibir el mayor aprendizaje para el resto de su vida. Hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en la educación, en la casa o en la iglesia. ¿Dónde hemos puesto nuestro mayor esfuerzo? ¿En la casa, donde pasan 77 horas, o en la iglesia, donde pasan solamente 2 horas? Así que la respuesta es evidente, ¿cierto? Hemos puesto tiempo y esfuerzo para levantar grandes ministerios infantiles, lo cual hay que hacer. No estoy diciendo que eso no hay que hacerlo, pero nos hemos olvidado de los padres, que son los que tienen la mayor responsabilidad. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo y dinero invierte tu iglesia en entrenar a los papás para que sepan cómo guiar a los niños? ¿Cuántas capacitaciones al año están dirigidas a cumplir este propósito? Y aquí me gustaría que alguien abriera su micrófono y me dijera, mira, en mi iglesia hacemos tantas capacitaciones al año para que los papás aprendan cómo enseñar a los niños en la casa, o este pequeño presupuesto está destinado para ese objetivo específicamente. Bueno, yo quisiera participar. Creo que en primer lugar, creo que hay algo que sus iglesias, de la iglesia del Señor en general, y es que a veces creemos que la mayor responsabilidad la tiene la iglesia. Entonces, estando por ahí, creo que es un trabajo que hay que hacer primeramente, ¿no? Cuenta ese. Y lo otro que realmente, en cuanto a eso, es poco lo que se hace. Creo que hay que hacer mucho más, cuanto capacitarse uno como y poder que se capaciten los padres en la iglesia también respecto a ese gran trabajo que hay que hacer. Sí, gracias. Y justamente yo quise hacer este ejercicio con ustedes para que ustedes noten lo importante que es que los padres puedan trabajar de la mano con la iglesia. Y lo que el hermano dijo es totalmente cierto. La gente tiene el mito de que la responsabilidad es de la iglesia, pero ya ahorita vamos a hablar de eso. Como nuestras iglesias han invertido la cosa, es decir, han enfocado todo su esfuerzo, todo su dinero, todo su tiempo en la iglesia y han descuidado a lo que ocurre dentro de la casa, esto nos lleva a nuestro segundo principio de hoy. El principio número 2 es que el hogar es la influencia más poderosa. Y eso está comprobado científicamente. El hogar es la influencia más poderosa, no lo es la iglesia. La iglesia está en tercer lugar. Primero es la casa, luego el colegio y luego la iglesia. En ese orden, en la vida de un niño. El Salmo 127 dice una cosa muy bella sobre los hijos. Y dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud.
Y este texto 27, 3 y 4 muestra herencia, no como responsabilidad. Es decir, los hijos no son un estorbo, son la herencia de Dios y deben ser tratados como tal. Los hijos son la oportunidad que Dios me dio para formar su carácter, para cuidar y honrar a la nueva generación. Es una forma también de honrar a Dios. Es eso básicamente. Son como flechas, es decir, es como que el padre toma al niño y lo lanza lejos y el niño es como catapultado, como que es enviado lejos por la influencia de papá y mamá. Así que nosotros tenemos que cuidar a nuestros tesoros porque eso no tiene precio y lo podemos hacer una sola vez en la vida. Mientras son niños, cuando ya son grandes, bueno, ya toman sus propias decisiones y eso va a tener unos beneficios enormes. Bueno, ya dijimos que hay una enorme necesidad, ¿cierto? Y hay una urgencia por enseñar desde casa. ¿Cuáles serían, según ustedes, cuáles creen que son las principales barreras por las que los padres no ejercen esa labor de guía espiritual de sus hijos, papá, mamá o cuidador? ¿Cuáles creen ustedes que son las principales barreras por las que un papá, una mamá o un cuidador no cumple esa labor? Cindy Tirado quiere participar. Cindy, te escuchamos. Una de las barreras es el desconocimiento. Otra de las barreras es que hay padres que no son cristianos, niños que asisten a nuestra iglesia pero que no son cristianos y por supuesto que no saben cómo hacerlo, no pueden. Gracias. Para alguien en el chat dice por el trabajo. Muy bien, por sí tener mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Sí, alguien levantó la manito, hermana Ana. Por la falta de tiempo muchas veces, cuando los papás son muy ocupados, a veces eso influye. Falta de tiempo, muy bien. Por allá alguien escuchó. Acá dice, buenas tardes. Porque es un trabajo que le toca a la iglesia. Sí, creen que es un trabajo que le toca a la iglesia, muy bien. También dicen en el chat porque no le dan importancia. Sí, ahí escuché una voz masculina que dijo mi nombre. Rafael. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes, ¿me escuchan? Señor. Sí. Lo que pasa es que la responsabilidad de los padres es ante los hijos. Lo que pasa es que hay muchos padres que dicen que esa responsabilidad es de la iglesia o del pastor que está dirigiendo la iglesia. Entonces, no quieren comprometerse porque ese es un compromiso del papá de guiar a su hijo. Y hay muchos padres que no quieren hacerse ese compromiso de estar educando a sus hijos. Gracias. Aquí en este pasaje, perdón, ¿puedo seguir? ¿Aló? ¿Puedo seguir? ¿Aló? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Claro. Sí, adelante. Pues entonces, ¿cuál es la mejor escuela que tienen los niños? La mejor escuela que tienen los niños no es la iglesia. La mejor escuela es la escuela de Moisés. Es la mejor escuela que debe tener un niño. Mire, lo que se aquí está viendo es un bardeo a mente de su hijo y a la mente de mi hijo. ¿Por qué un bardeo? Porque que adelantarte, poste y por el vino. Eso es un bombardeo a la mente del niño, porque si usted y yo, como pastor y como cristiano, no bombardeamos a su hijo, pues el mundo y el enemigo se la va a bombardear. Entonces hay que ganarle ventaja al enemigo para que el enemigo proceda a bombardear. Ya usted y yo le hemos ganado la delantera. Entonces, ¿dónde nace la disciplina? ¿Dónde se forma en la crianza? Es en la casa, como dijo Moisés, al acostarte, al levantarte, es en la casa, no es en la iglesia. Entonces, gracias. Por eso es que hay muchos obstáculos. Porque gracias. Gracias, Rafael. Aquí en el chat están escribiendo y están comentando por falta de tiempo, de bases sólidas para enseñar, porque no lo han hecho sus padres con ellos, porque ellos mismos no entienden su propia responsabilidad y además
Muchos no conviven con sus hijos y lo dejan al cuidado de terceros. Acá en el PEI dicen por falta de responsabilidad, por falta de conocimiento, porque no organizan el tiempo. Gracias a los que nos ven desde... María, yo quiero decir algo, un aporte sobre esa pregunta, María. Bueno, mira, yo tengo una opinión. Sí. Yo pienso que hay una situación también de cultura en toda esta situación. Porque si tú miras el pueblo de Israel, ellos culturalmente, pues ellos incluso sacaban un día, los padres, los papás, en este caso, para ir con su hijo ya a una determinada edad, cuando ya sabían leer, y iban a un lugar especial que no se recuerdo cómo se llama, no sé si era la sinagoga o otro lugar, donde iban a estudiar la palabra. Y ahí el papá tenía esa responsabilidad de enseñarle al hijo la palabra de Dios, y ahí me imagino que estudiaban libro por libro, no sé cómo lo harían. Entonces yo creo que hay un tema de cultura también ahí muy importante. Y otra que yo creo que lo pueden decir muchos hermanos que no nacieron en el Evangelio. Y es que uno llega de pronto a la iglesia y uno empieza a conocer de Dios en la iglesia, pero desde la iglesia también se falla en un sentido porque de pronto no se discipula a los nuevos creyentes de pronto en esas responsabilidades. Uno lo va adquiriendo ya con el tiempo y a medida que va a leer la palabra de Dios va encontrando que esa responsabilidad es de nosotros y no de la iglesia, como se piensa muchas veces. Se cree que la iglesia es la encargada, entonces si yo tengo a mi hijo, lo llevo a la iglesia y la iglesia es la que tiene que enseñarle la parte espiritual y todo lo de los principios y todo. Pero uno se da cuenta ya después, ya cuando tiene sus hijos y que ya ha estudiado la palabra, de que esa responsabilidad, según lo que dice la palabra que donde iniciamos leyendo hoy en Deuteronomio, es que es de nosotros los padres. Nosotros somos los responsables ante Dios de enseñar a nuestros hijos, de enseñarles los principios de la palabra, porque Él no le va a pedir cuentas a la iglesia, al pastor, le va a pedir cuentas a nosotros los padres, ya seamos cristianos o no, yo no sé, pero si somos cristianos con más razón, nos va a pedir responsabilidad a nosotros de esa crianza. Se perdió de pronto porque tú no hiciste el trabajo bien, porque no le enseñaste, no le afirmaste esos principios cuando él estaba pequeño. Entonces, mira que tú eres un ejemplo, María, de lo que estabas diciendo, de que aprendiste de tu mamá, del ejemplo. Entonces yo creo que ahí radica todo el meollo de este asunto. Así es, muchas gracias. Vamos a seguir más adelante con las participaciones. Gracias, profe. Bueno, aquí tengo otras, además de la que todos ustedes han dicho, y seguramente los que hablaron tienen opiniones muy acertadas. Falta de tiempo, mencionaron, falta de interés, como que qué aburrido, cansancio por el ajetreo del día a día, no saber cómo hacerlo, que es algo de lo que mencionaba el profe ahorita, no ha desarrollado su propia relación con Jesús, entonces no puede dar de lo que no tiene. Es decir, muchos niños de nuestras iglesias vienen solos o vienen con el vecino o la abuelita, pero el papá nada que ver con eso, ¿cierto? Muchos padres se sienten culpables, se sienten avergonzados o pecadores por X razón y eso piensa él que no tengo autoridad moral para enseñar a mi hijo o hija. Piensa que no es su responsabilidad, es la responsabilidad de la iglesia. Muchos padres no tienen buena comunicación con sus hijos, es decir, si no hablan de otras cosas del fútbol, menos van a hablar de Dios. No lo considera necesario, dice, con lo que reciben en la iglesia eso es más que suficiente, ¿para qué más? ¿Para qué echarle más cantaleta? Muchos tienen falta de compromiso en la formación de sus hijos, otros tienen barreras emocionales porque no saben cómo acercarse a ellos, otros piensan, es responsabilidad de mi esposo, y el esposo piensa, es responsabilidad de la esposa, y se tiran la pelota unos a otros y finalmente ninguno de los dos lo hace. Así que, ¿cómo responderíamos nosotros a cada una de estas barreras? Como líderes infantiles tenemos que buscarle una respuesta, porque muy seguramente si tú preguntas a tus padres de tu iglesia, si ellos lo están haciendo, te van a sacar una de estas excusas. O tal vez otras mucho más original, pero tú tienes que saber cómo responder a esas barreras. Es decir, por ejemplo, lo que yo siempre le digo a la gente que me saca la excusa que no tiene tiempo. Yo le digo, a ver, ¿cuántas horas tiene el presidente Santos al día disponibles? 24. ¿Cuántas tienes tú? 24. Él tiene 24 y puede gobernar un país. ¿Cómo es que tú tienes las mismas? Entiendo. Entonces, esa es una forma de responder.
Bueno, no se lo digo así, no se lo digo con amor, le sonrío, le doy un abrazo para que no se siente enojado, pero básicamente le estoy diciendo la verdad. Entonces, eso nos lleva a nuestro tercer principio del día de hoy. Hacer devocionales juntos debe ser un espacio de disfrute, no de obligación. Cuando un padre no supera las barreras, lo ve como obligación, porque el pastor me va a preguntar, porque en la iglesia me están presionando, porque le pusieron al hijo a llenar una ficha y tiene que llevar chuleados todos los días y qué pena si yo no la llevo, porque la pastora me va a llamar y qué pena que le digo que hoy no lo hice. Cuando el padre no supera la barrera, este tiempo se convierte en obligación y no de disfrute, y no queremos eso. No queremos eso. Queremos que hayan padres e hijos que verdaderamente disfruten este tiempo juntos, que crezcan. Y lo primero que hay que hacer para ayudarlos es que identifiquen cuál es su barrera. Así que si el padre ya identificó su barrera, si ha logrado pasar por ella, esto nos va a llevar al cuarto principio de esta noche. ¿Cómo puede hacerlo entonces? Si el padre ya tomó la decisión de hacer este tiempo a solas con sus hijos, ¿cómo puede hacerlo? Principio número 4, usar un lenguaje sencillo. El mundo de los niños es aquí y ahora, y ellos tienen un mundo así chiquito que se va agrandando a medida que nosotros vamos creciendo, ¿cierto? Pero si tenemos niños en edad preescolar o escolar, su mundo es aún muy pequeño, así que debemos hablar a su altura, a su capacidad, de lo que vea y lo que conozca. Y en este caso, uno siempre recomienda usar Biblias de versión sencilla. Y aquí voy a poner un ejemplo muy práctico. El Salmo 119:11 dice en la Reina Valera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero ese mismo texto, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Y esta Palabra de Dios para Todos es la versión más recomendada para usar con niños, porque es una versión súper sencilla, que tiene un lenguaje como el nuestro, es una Biblia que habla como yo, así que el niño me va a entender. Entonces, muchas veces como adultos estamos intentando enseñarle a los niños cosas que ellos no van a entender o con expresiones demasiado elevadas que están fuera de su alcance. Así que aquí me gustaría preguntar, y de repente pudieran escribir en el chat, ¿cuáles son esas cosas que solemos decir a los niños, pero que no tienen sentido para ellos? ¿Cuáles son esas expresiones que tú escuchas que digamos, la profe dice, o el pastor dice, o la pastora, un sentido? Y los niños muchas veces repiten solamente porque lo ha escuchado, por instinto, no porque realmente haya entendido qué significa eso. Entonces, principio número 4, usar un lenguaje sencillo. Listo, les recomiendo la versión Palabra de Dios para Todos o la Nueva Versión Internacional. Y en algunos casos lo mejor es parafrasear el pasaje, es decir, decírselo en tus propias palabras. Vamos a nuestro principio 5 y así vamos avanzando rápidamente también. Aprovechar los momentos enseñables, dice el principio. ¿Qué significa aprovechar los momentos enseñables? Hay oportunidades naturales para enseñar a nuestros hijos. Las ciencias cotidianas, por ejemplo, traen numerosas oportunidades para transmitir la fe de los niños. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando con ellos, cuando estamos jugando, cuando estamos a la mesa, no necesitamos tener la Biblia en la mano para poder enseñar. Pero, por ejemplo, papá llega del trabajo en la noche y la mamá dice: gracias a Dios que lo trajo sano y salvo a la casa. Tú no le estás enseñando un versículo de memoria, tú no tienes la Biblia en la mano, pero le estás enseñando que Dios es nuestro guardador. Cuando te sientas a comer y estás comiéndote ese rico arroz de fideos con queso rallado y tajada amarilla, tú dices: gracias que Dios nos permitió comer esto tan rico. Tú le estás enseñando que Dios es el proveedor. Entonces, de eso se tratan los momentos enseñables.
Si el niño está jugando con su amiguito en el parque y se pelean por el columpio, por el turno en el columpio, puedes decir, Dios nos enseña a ser generosos. ¿Qué tal si le das un turno a él y luego viene tu turno? Tú le estás enseñando que Dios ama la generosidad nuestra. Entonces, a eso me refiero con los momentos enseñables. No sé si hay preguntas en este momento o si hay algo que valga la pena de lo que han escrito en el chat, Ana, para compartir. Bueno, en el chat han escrito de que se debe enseñar en situaciones cotidianas, situaciones del día a día, y que es importante contextualizar pues, estas enseñanzas. Pero no han escrito nada más. Los que quieran pueden seguir escribiendo en el chat. Pero es muy valioso lo que la persona dice sobre contextualizar, eso es muy importante. Y hay muchos libros que nos ayudan a entender el significado de los pasajes para ponérselo en el lenguaje de los niños. Ahora, la otra cuestión es, hay que ser selectivos a la hora de los pasajes que vamos a enseñar. Es decir, no todos los pasajes son apropiados para todos los niños. Enseñar el pasaje de aquella mujer que le clavó una estaca al hombre y la estaca atravesó la cabeza y el piso, no es apropiado, aunque está en la Biblia, él lo puede leer cuando esté más grande, ¿cierto? Entonces, digamos, este adolescente que está en plena pubertad, sintiendo todos estos cambios hormonales con todo esto a mil, enseñarle sobre la pasión de cantar de los cantares y de todo lo erótico que es estilo, bueno, habría que ser prudentes, ¿no? Digamos, cosas como esas, hay que ser selectivos, hay que ser inteligentes a la hora de seleccionar y todo lo demás. Vamos con nuestro principio número 6 en esta noche. La Biblia debe ser parte de la dinámica familiar. Y cuando digo esto me refiero a tenerla abierta en un atril en el Salmo 91 con la hoja empolvada y amarillenta. No, lo que me refiero es a Mari. Volví, qué pena. Parece que me sacó de la llamada por un... Sí, eso me di quedo. Pues, ok, decíamos que la Biblia debe ser parte de la dinámica familiar, ¿cierto? Y que me refería a que la Biblia debe ser como respirarse en la casa. La Biblia debe respirar. La mamá, si la mamá está haciendo el aseo, pone música de fondo, y aunque no estás obligando a tu hijo a que la escuche y la memorice, él sí lo está escuchando. Una vez mi hijo me dijo, ¿por qué pones siempre las mismas canciones? Qué aburrido, ¿por qué no pones otras? Y yo le dije, porque tú no sabes cuál es mi propósito. Mi propósito es que cuando las pongo una y otra vez, cuando él ni siquiera se ha dado cuenta, ya la está cantando por sí mismo. Entonces, digamos que ese es como el propósito, lugares estratégicos de la casa, en la nevera, y estés meditando en la palabra de Dios, ejemplo, cosas como esa, ¿cierto? La Biblia debe ser parte de la dinámica familiar. Así que, digamos que esto puede ser como unas pequeñas estrategias que podemos usar para enseñar a los niños en su lenguaje común. Así que ahora me gustaría contarles, qué es lo que la pastora Claudia les estaba diciendo hace un momento, que hemos estado trabajando en algunos devocionales, y que es lo que me gustaría compartírselos en este momento. Hemos estado trabajando en unos devocionales para usar en dinámicas familiares, justamente, en dinámicas familiares. Y se llaman, ya se los voy a mostrar aquí en pantalla, se llaman devocionales en cuarentena. Cuando surgió todo este tema de la pandemia,
en la oficina estábamos preguntándonos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Los clubes no se están reuniendo por obvias razones. ¿Cómo podemos hacer para ayudar? Y surgió esta idea de hacer devocionales en cuarentena. Todo lo que yo he dicho, todos los principios anteriores se resumen en estos devocionales. Todos los principios que yo mencioné están adornando estos devocionales. Entonces, vamos a mirar algunas de las cosas que ustedes pueden hacer para conocerlos rápidamente. Lo primero que deben saber es Mari, te estamos oyendo robótica, te está cortando. Una guía sencilla. Sí, están diciendo, si la persona, ¿hasta dónde me escucharon? Bueno, las personas que... Estabas hablando del devocional apenas. Está viendo interferencia. Okay. Gracias. Bueno, una cosa que podría decir es que están diseñados para que lo use una persona que sabe mucho de la Biblia, para alguien que no sabe nada de la Biblia. Alguien mencionó. Entonces es una para ser desarrollados con la familia. Están diseñados así. Y siempre va a venir aquí en esta parte superior algunos consejos que las personas pueden tomar para realizarlos. Hay un texto que está copiado aquí en el pasaje. Hay una guía con preguntas, ¿cierto? Hay unos comentarios que la persona que está dirigiendo el devocional puede hacer y hay una aplicación. Y ya les voy a decir cómo termina el devocional, porque antes me gustaría preguntarles alguna cosita. Hemos diseñado los devocionales con versiones de la Biblia fácil de lectura, como lo mencioné ahorita. Está incluido el paso a paso, es decir, si tú sigues el devocional paso a paso, sabrás exactamente cómo hacerlo. Y siempre iniciamos con una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos el texto de Deuteronomio? ¿Cuál fue la primera pregunta que yo hice? La primera pregunta que se debía resolver. ¿Quién es Dios? Dios. Exacto. Muy bien, hermana, déjenme su dirección en el chat porque le voy a mandar un domicilio. La primera pregunta que hice fue, ¿quién es Dios? En los devocionales siempre iniciamos con esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué iniciar con quién es Dios? Porque cuando preguntamos sobre quién es Dios, estamos enfocándonos en el personaje principal. Finalmente, la Biblia no se trata de nosotros, la Biblia se trata de Dios, es su historia. Por eso cuando preguntamos de primero quién es Dios, nos estamos enfocando en el personaje central, en el personaje correcto. Estamos poniendo nuestra mirada en el personaje central. Entonces, así tal cual hicimos nosotros el estudio, los devocionales. Lo hicimos con una versión de fácil lectura, lo hicimos a través de preguntas, lo hicimos enfocándonos en Dios. Ahora, otra cosa que puedo decir es que tiene una aplicación práctica, incluye actividades. Y estas actividades están diseñadas para mantener la Biblia como parte de la dinámica familiar. Entonces, hay actividades de las que yo recuerdo como hacer una cartelera y pegarla en un lugar visible, hacer una lista, llamar a alguien conocido de la familia por WhatsApp y orar por él, cosas así, cosas que la familia puede hacer juntas de manera que pueda mantener la Biblia como una dinámica familiar. Y el devocional termina con esto, ya se los voy a mostrar. El devocional termina con dos cosas. Con un juego y con un juego virtual. Se llama Juega y Juega Virtual. ¿Por qué incluimos un juego? Pensando en el principio que el devocional debe ser de disfrute, no de obligación. Entonces siempre intentamos terminar el devocional con un jueguito en familia muy sencillo, muy corto,
de manera que la familia, luego de orar y meditar en la palabra de Dios, puedan tener un tiempo para estar juntos, reírse, relajarse, pensar en otras cosas, de manera que los niños naturalmente van a ir asociando este tiempo juntos con la diversión. Así que el niño va a anhelar que llegue el devocional porque sé que al final vamos a hacer un juego chévere. Y Juega Virtual lo hemos incluido porque sabemos que hay algunos líderes que están reuniendo con sus niños a hacer devocionales. Así que pusimos juegos que tú puedes hacer a través de esta pantalla. Así más o menos es el devocional, ¿cierto? Es esta herramienta que estamos compartiendo el día de hoy. Hay preguntas, hay inquietudes, Ana, en el chat tal vez. Hermana, buenas noches. No, María, hasta ahora en el chat nada. No se oye. Okay. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podemos obtener ese devocional de alguna forma, descargarlo? ¿Nos pueden regalar un link o cómo sería? Está hermoso. Bueno, les voy a dar mi número de cuenta. Si me consignan, se los paso. Si no, no. Ah, bueno. No, mentiras, hermana. Ya, ahorita la hermana Claudia les va a decir cómo lo podemos obtener. Listo. Está diseñado para que ustedes lo van a tener de aquí en adelante y rótenlo para que llegue hasta la China. Listo. ¿El juego virtual se puede adaptar y hacerlo en físico? Sí, se puede adaptar y hacerlo en físico. ¿El material será enviado? Sí, será enviado. Excelente. Muy linda está María. Ah, no, eso no es lo que dice ahí. Dice que esta metodología es excelente. Ok, bueno, muy bien. Ahora, ¿qué desafío nos queda? Este es como lo último que quiero compartir con ustedes. ¿Qué desafío nos queda después de estar aquí juntos? ¿Con qué me quedo? Y aquí me gustaría escuchar tal vez a 5 de ustedes. ¿Con qué me quedo? ¿Qué me llevo para mi casa? ¿Qué aprendí? ¿De qué me sirvió haber esperado todo este rato para conectarme? Bueno, creo que lo principal que me llevo es colocarlo en práctica, obviamente, tomarlo y seguir haciéndolo, pero hacerlo de forma más efectiva. En primer lugar, ¿no? Porque debe ser tomarlo para nosotros en primer lugar, en mi caso para mí, y luego sí tratar de reproducirlo en la iglesia local y por supuesto con otros líderes de ministerio infantil para que ellos también lo reproduzcan a su vez en sus iglesias. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 4 personas más, así más breve que el de ahorita. ¿Con Aquí en el chat escribió el hermano Huawei Yesei de 2019, ponerlo en práctica con mi familia. También Ariel Antonio, yo me divierto con mis hijos después de leer un libro completo con la página Cristiano Curioso para hacer preguntas sobre el libro leído, compartirlo. Bueno, Víctor, nos quedan 2 participaciones. Bueno, yo me quedo con que tenemos la importancia de enseñar a los padres de su responsabilidad de enseñar la palabra. Creo que nosotros como iglesia debemos invertir mucho en el discipulado para padres. Muchas gracias. Bien, Ari, acá en el FEI hay participación también. Sí, pastora Claudia, díganos, ¿qué dicen en el FEI? Ya va. Dicen que exponer esta guía en la iglesia y darla a conocer a los padres, orientarles cómo hacerlo. Gracias, pastora Claudia. Bueno, muy bien. Ahora, lo segundo es la evaluación. Ustedes van a evaluar este taller y vas a evaluar así, en el chat van a escribir o 1 o 10. 1 es, este taller es lo peor, yo para qué entré aquí. Y 10 es, el rapto ya ocurrió y este taller me lo están dando en el cielo. Esto es fenomenal. Entonces, califica de 1 a 10 este taller, por favor. Bueno, Mari, van 10. Y mientras ustedes lo hacen, y ahorita yo voy a mirar a ver qué puntuación le dieron. A ver, les voto por aquí. Encontrar Facebook, no envíen solicitudes de amistad, dale seguir a la página porque ya tenemos los 5,000 amigos que nos permite tener el dueño de Facebook. A mí me puedes encontrar como Madelmar Orozco. Este es mi número de contacto personal, mi WhatsApp,
o nos puedes encontrar en Instagram también como Rana Bacana. Tengo este taller y muchos otros talleres más dirigidos a la familia, a niños y adolescentes que pueden servirles para apoyar su ministerio infantil.